Hola, hola. ¿Cómo están nuestra gente? ¿Cómo está nuestra people? ¿Cómo está la people? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está Tierra Santa? Un Estamos... saludo a toda Tierra Santa renovados por el Espíritu de Ñuñoa, Quilicura, Curacaví, Cerrillo y todos los cristianos, los hijos de Dios, los pastores que nos ven. Un saludo para ustedes, un abrazo en este día de discipulado, donde estamos hablando sobre la importancia, el título es La importancia que tiene la madurez espiritual en el propósito parte 2. La importancia que tiene la madurez espiritual o en el propósito parte 2. Ha sido todo un... esto es como una, ¿lo ve usted como una malla curricular de carácter cristiano? Yo creo que sí. Sí, es Si porque tuviéramos que ir a la universidad y tuviéramos que hacer una malla, claro, de todas es maneras. como una malla curricular de los requisitos que necesita tener el Hijo de Dios o el carácter cristiano o la madurez cristiana. El tema está en que es aplicable a todo. Y si nosotros llegamos a entenderlo como se está enseñando, de verdad que esto es, ¿cuánto se llama? Transversal, porque en todo lugar, claro. Les saludo a todos, les bendigo en esta tarde. Estamos muy gozosos de estar con ustedes nuevamente en este formato de estar juntos trabajando. Y claro, el carácter es un temón. Sí. Es un temón porque... Ahí está todo. Claro, sí. Es el gran trabajo que Dios espera de nosotros. Si no sabemos conducirnos, si no sabemos gobernar nuestras emociones, ¿verdad? Nuestras emociones, las emociones nos van a gobernar a nosotros. Por eso que yo decía que en el fondo es como una malla curricular cuando tú vas a ver una carrera. Te muestran todas las cosas que tiene la carrera o que son requisitos que necesita tener la persona que va a estudiar tal carrera. Los ramos. Acá es lo mismo. Entonces, el tema se llama la importancia que tiene la madurez espiritual en el propósito parte 2. Y oramos, Señor, Amén. Brevemente, Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Y oramos para que se abran las mentes, los corazones, los espíritus. Tú eres el Dios de los espíritus, Señor. Que se abra el alma para recibir esta palabra, para poder recepcionarla, para que se pueda anclar, Señor, en el corazón y podamos crecer y madurar rumbo a la gran promesa que tú nos has hecho, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dijimos, vamos a hacer un leve repaso, dijimos que para desarrollar la madurez cristiana o el carácter cristiano se necesita cultivar la disciplina y la obediencia. Estos son dos factores importantísimos dentro del reino, cultivar la disciplina y la obediencia. Y dijimos, ¿qué es la disciplina? Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado positivo. Es tener también control y dominio sobre uno mismo. Pero dijimos que va la disciplina y la obediencia juntas. Y la obediencia es aceptar la guía y dirección que te imponen para un cambio. Es la acción de acatar la voluntad de la persona que establece una norma o que ordena una ley. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que vivamos una vida balanceada en todos los aspectos. ¿Amén? Amén. Una persona madura y con carácter es oro puro en el reino. Es alguien que no se deja llevar por los excesos, como por ejemplo los excesos de comer, los excesos de beber, de dormir, de los deseos sexuales, de arranques emocionales, de iras, contienda, entre otros. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, escríbalo ahí o búsquelo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha o compite, eso es lo que quiere decir, todo aquel que lucha o compite en el reino, de todo se abstiene o se disciplina, eso significa se abstiene, de todo se abstiene o se disciplina, ellos a la verdad, los del mundo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26, así que yo de esta manera corro,
no como a la aventura, y eso quiere decir, no corro como no teniendo una meta, una visión. No, nosotros tenemos una visión, nosotros tenemos una meta. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, y eso significa ordenarle a mi cuerpo que se sujete a la dirección del Espíritu. Entonces golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Wow. Esto es un tema, dice, por eso que mantén la confianza y la fe hasta el final. No es un tema de un día, no es un tema de un tiempo, es una constante. Amén. Pastor, ahí tenemos otra, estamos repasando rápidamente algo, otra característica. Otra característica que se ve en el carácter maduro es la prueba de fidelidad, ¿no? Dios busca gente fiel. Dios busca gente fiel. Sí, amén. ¿no? Amén. Ahí en el libro de Samuel, en 1 de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 35, se lo vuelvo a repetir. Amén. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35, dice así. Y yo, está hablando el Señor, y yo me suscitaré o me proveeré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Fíjate que mira lo que estás diciendo, ¿eh? Que él se va a proveer de un sacerdote fiel y lo involucra con una... ¿Quién es una persona fiel? Alguien que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Exacto. Y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme. Esa es la promesa. O sea, si lo encuentro, si está y lo hallo, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quién no quiere andar ungido todos los días de la vida? ¿No? Hasta que partamos de este mundo, yo quiero ese ungimiento sobre mi cabeza. Amén. ¿no? Amén. Y el libro de Corintios, ahí en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, Primera de Corintios 4, versículo 2, dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice, se requiere de los administradores. Porque administramos todos los bienes de Dios. Porque administramos todos los bienes de Dios. ¿eh? La fidelidad es una de las virtudes más importantes en un siervo de Dios. Eso es importante que usted lo entienda. Que la fidelidad es una virtud tremendamente importante en un siervo de Dios. Juntamente con la obediencia. Sí. En la que engrandece a un hombre o a una mujer delante de los ojos de Dios. Dios escoge a los líderes basándose en la fidelidad y no en los dones. Porque los dones los da el Espíritu Santo y Él los da a quien quiere. Sí. Son regalados también. Entonces, ¿quién es un siervo fiel? ¿Quién es un siervo fiel? Es uno que hace su trabajo de continuo sin dejarlo tirado y sin desmayar, que es confiable, digno de confianza, de quien se puede depender y descansar. ¡Qué maravilloso! Uno que no deje inconclusa la tarea que se le ha encomendado. Amén. Eso, ¿no? Es tremendamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que reciben la oportunidad para servir en cualquier área de la iglesia, pero que cuando viene la presión, hermano, o viene la crisis o los problemas personales, abandonan su posición de servicio, y eso Dios lo ve como infidelidad e inmadurez. Y no estamos hablando de algo que ocurra tremendo, ahí sí, obviamente, pero de repente hay por cosas muy básicas. O sea, hay situaciones que lo ameritan. Que lo ameritan. Quiero bájate un poquito ahí. Cuando dice que no deje inconclusa su tarea que se le ha encomendado, tú dijiste en la iglesia, ¿no? Yo digo lo siguiente, y siempre lo he pensado así, que de alguna forma, no sé por qué, la hermandad cree que siempre le está haciendo el favor a Dios o al pastor cuando está apoyando, porque no se siente iglesia. Es muy importante. Porque no se siente iglesia. Es verdad. No, cree que no. Nosotros conformamos toda la iglesia, no es el local. Pero cuando trabajamos para Dios, somos toda la iglesia. No somos algunos liderazgos, no somos algunos los que limpian. No. Todos somos la iglesia y todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces no es que estemos haciendo un favor a Dios. O sea, si lo entendiéramos, por eso que es parte del crecimiento y la madurez. Porque si lo entendiéramos que Dios te llamó, no te llamé yo. Claro. No, yo no te llamé para que llegaras a esta iglesia. Fue Dios el que te puso en esta iglesia, que es su iglesia, y para que tú crecieras, maduraras y empezaras a ver
cómo funciona el reino. Y es parte importante. Hay muchas personas que reciben la oportunidad para servir en cualquier área de una iglesia, lo que acabas de decir, pero cuando viene la presión, ¿verdad?, la crisis o los problemas personales, abandonan su posición de servicio, y eso Dios lo ve como una infidelidad e inmadurez. Sí. ¿Quién va a recibir ahí? La fidelidad se mantiene en el reino de dos formas. Para con Dios, primero. Esto ¿no? es importante porque no todo el mundo tampoco lo entiende. Claro. Porque ya definimos lo que es la fidelidad, pero ahora la fidelidad, como dije, en la iglesia se mantiene en el reino de dos formas. Para con Dios, como dijo usted, Primero, claro. y Y para con los líderes, que están sobre nosotros. eso es importante, porque nosotros no tenemos una cultura media, como decía Alonso Arcilla, soberbia y belicosa, que no ha sido jamás por rey regida. Maldición que Puso unos versos que nos mató así como chilenos, nos maldijo. pero en el reino tiene que haber obediencia y sujeción. Se trabaja de esa forma. Oye. Entonces, aquí están las dos formas donde la fidelidad en el reino se prueba. Para con Dios y para con los líderes que están sobre nosotros. Tenemos que ser fieles a Dios para poder ser fieles a las demás personas. Dentro de eso, esto es transversal, vuelvo a repetir, porque también en el matrimonio hay que tener fidelidad, ¿no? Total. Claro, porque es con el otro. Y cuando, yo me recuerdo cuando nosotros recién conocimos a Cristo y llegamos a la iglesia, yo al pastor lo veía, no como un Dios, porque he sido siempre bien aterrizada en esas cosas, pero sí lo veía con mucho respeto, ¿no? Veía, se me reveló esto de que el hombre tenía que mantener toda una vida de santidad, de entrega, para poder bajar los diseños de Dios y poder predicarnos a nosotros una palabra y enseñarnos. Y eso a mí tenía todo mi respeto, tenía Claro. mi lealtad y mi fidelidad a ese hombre, ¿no? Es importante esto de la fidelidad con Dios y con los líderes, y con lo que dijiste tú, con la iglesia, porque de repente la gente no entiende cómo funciona Dios, lo hemos hablado, Dios prueba para que madure, y de repente empiezan a tener problemas y se aíslan de la iglesia. Sí. Y es el único lugar donde que puede cambiar su vida, es el único que le puede enderezar su vida y le puede arreglar la situación. El tema es que no es arrancar, no es escapar de la situación. Dios dijo, nada podéis hacer separados de mí, nada. Y eso a veces no se revela, y oramos para que se revele, Sí. y usted pueda estar ahí apoyando en la iglesia, y pueda usted crecer, y los que vienen de sus lomos puedan crecer y madurar también. Es que las emociones normalmente, estas emociones, todo el sentirse ofendido, el sentirse rechazado, todo va intrínseco en el hombre carnal. Y si sale de la iglesia o si se aleja, el hombre espiritual, el nacido de nuevo, no alcanza a alimentarse como para poder levantarlo y decirle, Dios te ama, sigamos juntos, seamos leales a esa palabra. Claro. Dios nunca te va a dejar, Amén. ¿no? Otra característica que dijimos es ser leal, porque ser fiel y ser leal no es lo mismo. ¿Qué es ser leal? Es una persona incapaz de traicionar o engañar a la persona que lo ayuda, porque está comprometida con la persona que le dio el trabajo. Y eso en cualquier parte. Aunque la oferta aparentemente sea buena o mejor. En Lucas 22, 28, el Señor hablando, dice, pero vosotros, Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Eso es importante, porque de repente hay gente que nos alega que los pastores no me llamaron, yo estoy viendo una situación. Y nosotros hemos tenido situaciones de problemas, se nos han muerto personas, la mamá de la pastora y todo, y a nosotros no nos llaman. Sí, así fue. Ha pasado. Entonces imagínate que nosotros nos hiriéramos por cada persona que hemos ayudado muchísimo y después ni se preocupan de cómo estamos. Si estamos bien, si estamos enfermos, si comimos, no comimos, si estamos atormentados, no sé. De repente es bueno una llamada como para decir, pastores, ¿cómo están? ¿Les podemos ayudar en algo? Los amamos, ¿eh? Claro, entonces, mira, Jesús dijo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas. Hay momentos donde a veces el buque se está hundiendo y los ratones arrancan. Espero que no sea el caso. No. Ahora, tenemos gente muy fiel. Ahora, aquí dejamos la incógnita la semana pasada, dijimos, para saber si somos confiables o no, hágase la siguiente pregunta. ¿Soy confiable?
Mi pastor, mi líder, ¿puede descansar en mí? ¿Soy alguien del cual se puede depender? ¿Me pueden dejar solo o sola con una tarea? ¿Soy una hija o un hijo de Dios fiel? ¿Dentro de mi carácter está la fidelidad, está la lealtad? Entonces, así hay un montón de cosas. Entonces, una persona fiel y leal es aquella persona confiable que no abandona ni traiciona. Por lo tanto, hay varias pruebas de fidelidad en la iglesia que Dios va a ver en nosotros. Porque no es solamente una parte, se abre el abanico de áreas de la fidelidad. Y aquí vamos a empezar, pastora. Wow. Dios nos prueba en cosas Número uno. pequeñas. Número uno, ¿verdad? Número uno, es que yo soy disperso, ustedes lo saben. Número uno, quiero ser bien organizada. Dios nos prueba en cosas pequeñas. Y esto es importante, ¿eh? En cosas pequeñas. Si en lo poco no fuiste fiel, tampoco lo serás en lo mucho, ¿no? Dice, Dios nos prueba en cosas pequeñas, como el trabajo en la iglesia que nadie quiere realizar. Hay trabajo que nadie ve y que lo hacemos, ¿ah? Hay trabajo en la iglesia, hermano, en las pequeñas cosas. Dice, el primer prueba de fidelidad es probarte las pequeñas cosas. Hay mucha gente que no quiere hacer nunca un baño, nunca saca los papeles, nunca saca la basura, y así podemos hablar de muchas cosas. Nunca sirve un vaso de agua, o ¿me entiendes? O sea, hay pruebas pequeñas en la iglesia que tienen que ver con fidelidad, con ser parte de la camiseta. No tengo que recibir una orden, yo veo la necesidad en una persona nueva y acudo. Pero también hay otra cosa que es lo que también no se ha entendido. Cuando yo digo que todos somos iglesia, que todos somos parte del cuerpo, también hay personas que llegan a la iglesia atrasados y se van antes que termine el culto. No conversan con nadie. Es que todavía No lo ven preguntan, con un no. paradigma del pasado. Porque en el fondo no se dan cuenta que en la semana no tienen un contacto tanto con Dios, y cuando le deberían separar un tiempo el domingo, están pendientes de la hora o del almuerzo, no sé. Entonces, mira, yo tengo que sembrar y mostrarle a Dios que yo estoy interesado, para que cuando tú quieras que Dios te responda, también Dios está interesado en hacerlo, en corresponderte. Entonces hay que darle un tiempo a Dios. La otra vez yo enseñé sobre la mayordomía, y la mañana del domingo debería ser una mañana regalada para Dios. Exacto. Entonces dice, Dios nos prueba en las pequeñas cosas, como en el trabajo en la iglesia que nadie quiere realizar, que son las cosas que se hacen fuera de la vista humana o detrás de escena. Hay muchos trabajos que usted no sé si sabe, pero que se hacen en la iglesia y que la iglesia sigue funcionando porque hay gente que lo hace detrás, o que puede ir en horario donde usted no está. De hecho, en Lucas capítulo 16, versículo de Dios, o sea 10, versículo de Dios, es de Dios. Lucas 16, 10, dice, El que es fiel, es lo que están hablando, el que es fiel en lo muy poco, también dice, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. y somos Mira, probados en esto, sí. porque hasta el tiempo es ser fiel en lo poco, hasta en el tiempo, que andamos mirando el reloj, ahí a qué hora va a terminar. No, usted tiene que demostrarle a Dios que usted está entregado. Por eso decía, muchos están dispuestos pero no disponibles, y Dios también lo ve. Wow. Y es parte del carácter. Si uno tiene que defender, mire, mi mamá, antes que yo fuera cristiano, siempre nos dejó una fe de orar, pero yo anduve por el mundo, olvídese, oveja negra. Pero me acuerdo que mi mamá, a veces yo la iba a ver día sábado, y ella iba a la iglesia a las 6:30 de la tarde. No, la iba a ver el día domingo, a almorzar con ella, y como a las 4:30 ella se empezaba a preparar. Yo le decía, ¿y para dónde vas? Voy a la iglesia. Entonces yo, como hijo herido, le decía, mamita, pero yo te vine a ver, soy tu hijo y estoy contigo, ¿cómo tú te vas a ir? Mi amor, usted puede venir día sábado, usted puede venir el domingo en la mañana a almorzar conmigo, pero yo tengo un compromiso con mi Señor. Y ella a las 4:30, 5, y ella saliendo para llegar a las 6:30. No rompía por nada No. esa cita. Y Dios ha sido fiel con ella también. Sí, también. Número 2. Número 2, Dios nos prueba en la casa y metas de otro hombre. Uy, eso Dios nos tampoco se prueba. entiende. No se entiende. Mira lo que estamos hablando palabra de Dios, para que tú entiendas cómo funciona este Dios y este reino. Dios nos va a probar en la casa y metas de otro hombre. Primero,
¿Cómo es eso, pastor? Porque te va a preparar primero para, siguiendo a la visión de otra persona para cumplir tus visiones. Entendiendo que dentro de la visión De otro hombre te va otro- preparando en templanza, en paciencia, en carácter, en fidelidad, en lealtad. Entonces Dios nos prueba en la casa y metas de otro hombre. Lo hizo con Josué, ¿no? Nuestra fidelidad y lealtad es probada primero en aquello que no es nuestro. Wow. Aprende de esto. A eso también lo podemos llamar trabajo, ¿no? Sí, ¿No? En tu trabajo, en tu profesión. en todo, ¿no? en todo. Es probada primero en aquello que no es nuestro, donde servimos. Por eso que lo hace socio a iglesia, pero se puede hacer en todas partes. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, Moisés trabajaba para su suegro. Moisés. Y eso está en Éxodo 3.1. Éxodo 3.1, para que lo anoten los que están tomando apuntes, ¿no? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. O sea, Entonces, cuando se encuentra con Dios, él estaba trabajándole a su suegro, sí, ¿no? estaba sirviéndole a otro hombre. sirviéndole a otro hombre. Y era siendo fiel a las ovejas de su suegro. Porque Dios ve ese es un área del carácter. Si no eres fiel en eso, no vas a ser fiel en nada, dice el Señor. Entonces, en el proceso y servicio a Dios, el Señor prueba la fidelidad haciendo servir primero al hombre de Dios, para que ese hombre cumpla sus metas. Lo vuelvo a repetir. Y esto es importante que lo entienda. En el proceso y servicio a Dios, el Señor prueba la fidelidad haciéndote servir primero al hombre de Dios, para que ese hombre cumpla sus metas. Que él mismo le ha planificado. Y también es bíblico. Mira, Sí. Josué 1.1. El libro de Josué 1.1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que primero. claro, Moisés era siervo de Jehová, servía a Jehová. Josué servía Pero a sígame Moisés. leyendo. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahí está. Aconteció, porque se adelantó. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué inmediatamente, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, Josué, primero, Moisés era el siervo de Jehová y Josué era el siervo de Moisés. O sea, tuvo que servir a Moisés primero en las metas y visiones de Moisés para que Dios después canalizara la visión de Josué. Número 3. Número 3, el dar cuenta. Estamos hablando de características de fidelidad. Sí. Una persona fiel y leal es aquella persona confiable que no abandona y no hay traición. Hay varias pruebas de fidelidad, dijimos en la iglesia. Número 1, Dios nos prueba en las pequeñas cosas. Número 2, Dios nos prueba en la casa y metas de otro hombre. Y número 3, El dar cuenta. Él nos prueba en el dar dar cuenta. cuenta. Porque hay gente independiente que no le habla a nadie ni le dice a nadie lo que está haciendo. Uno no sabe qué pasa. Estamos hablando cuando tú tienes una persona O un ministerio. que ya le diste un ministerio, ¿no? Para aclarar. El dar cuenta. Recordemos que una de las cosas que siempre nos mantendrá en el camino correcto de Dios es saber que un día tendremos que dar cuenta a Dios y aquí en la tierra. Empezando por dar cuentas a las autoridades que tenemos, de todo lo que hagamos, porque eso agrada al Señor. Es bíblico. Claro, el dar cuenta siempre es una cualidad de un líder obediente y sumiso, ¿no? El libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 2, Lucas 16, versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más Mayordomo. mayordomo. O sea, Están quitando la mayordomía. entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y ahí agrega con mayúsculas: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. O sea, no lo estaba haciendo bien y porque no daba cuenta, no respondía. En el reino necesitamos estar conectados con las personas, el liderazgo, y cada persona en lo que hace tiene que estar dando un dar cuenta, un reporte. Un reporte de lo que está pasando, de lo ¿Cómo que está estoy esta haciendo, persona? ¿Qué le falta? Si tiene una necesidad, hemos avanzado en esto, si es el etcétera. dinero, el Es lo que llevar sea. una contabilidad clara, transparente, ¿cierto? Amén. 4.
Otra característica. Otra característica que va de la mano con dar cuenta es la responsabilidad. Qué importante es la responsabilidad. La responsabilidad en el modelo donde estás. Claro. Responsabilidad es la capacidad de responder o de hacerse cargo de lo encomendado. Es seguir las instrucciones fielmente como se te está enseñando. Qué importante esto, ser responsable. Por eso es importante que a los niños de pequeños les enseñemos responsabilidad. Es lo que estamos haciendo en Semillita. Y que aprendan a seguir instrucciones. Por eso que dice seguir las instrucciones fielmente como se está enseñando, porque hay muchas personas que quieren autoridad, ojo, muchas personas que quieren autoridad o puesto de autoridad, pero sin responsabilidad. Wow. ¿Es verdad? Wow. Wow. Importante. Lucas 13, 6 y 7. Lucas 13, 6 y 7. Dijo también esta parábola el Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea, vino a hacer cuenta, vino a buscar respuesta. Eso es. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué utilizarla también en la tierra? O sea, cuando Dios viene a buscar respuesta y cuando no la haya, el Señor es drástico. Por eso que dice, por tanto, Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él o que responda. Lo repito, Mateo 21, 43 va pegado con Lucas 13, 6 al 7, cuando dice, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que sí produzca los frutos de él o que responda. Wow, te quedas así como... Es que, mira, por eso te digo, estas palabras parecen simples, pero son discipulados profundos, donde le habla el carácter. O sea, esto es lo que necesita una persona, estas cualidades deberíamos tener todos nosotros en el reino. Y trabajar en ellas, las que nos faltan. En eso se trata la madurez. Pues, claro. En eso se trata la madurez. Porque de hecho Pedro habla de cuando recién uno nace, que debemos tomar leche, dice no adulterada, para que crezcamos en salvación. Pero también hay un momento donde tienes que crecer y madurar. O sea, al principio está bien, pero después tienes que tener una madurez, tienes que tener un crecimiento, porque si no es anormal que tú lleves años y años y sigas igual. Y que seas irresponsable. Porque si no, la iglesia nunca va a conquistar. Wow. Otra característica, número 5, llevamos de la fidelidad en varias formas. Dios nos pruebe la fidelidad con el dinero. Wow. Diezmos y ofrendas, ¿no? El capítulo de Lucas dice, del versículo 10 al 12, dice, sí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo demás es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¡Qué fuerte! Sí, pero es así. Hay gente que no le da la impresión. O que te da una cosa así nomás para el diezmo, para que ya. Pero no es el diezmo tampoco. Yo creo que esto tenemos que pedirle al Señor que se revele en esto, ¿eh? Total, porque esto no... es de revelación, porque se malinterpreta, de hecho todo está, pero está escrito, no lo escribimos nosotros, no, está allí. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto, porque no cumple, también en lo más injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, lo está diciendo el Señor, ¿quién os va a confiar lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Dios nos prueba con el dinero, pues si no se nos puede confiar el dinero, tampoco se nos puede confiar las verdaderas riquezas, como lo son la revelación de la palabra, la unción, la autoridad y el poder. Que estas son las riquezas insondables del reino. Sí, pues son espirituales. Son espirituales. Pero van todas de la mano. O sea, Dios no separa el dinero de las cosas espirituales, porque también es una cosa espiritual. Y escúchame, a lo mejor voy a ser irreverente, pero mira,
cuando tú, porque a todos nos gusta que nos bendigan y que nos profeticen bendición Ujú. económica, se te va a abrir una puerta económica, en fin, qué sé yo. Porque todas las riquezas de Dios las vemos casi por ese lado, pero las verdaderas riquezas, porque cuando dicen que el reino de Dios no comía ni bebía, ¿te acuerdas cuando está esa palabra? Dice, las verdaderas riquezas son la revelación de su palabra. Claro, porque si se te revela, se te abre todo el reino para ti, porque tú vayas a funcionar perfectamente en el reino. Con esa revelación. Claro, porque es revelación de la palabra y también es unción y autoridad y poder. O sea, demonio de pobreza, de ruina, fuera, enfermedad, fuera. O sea, se te cambia la película. Se te sujeta. Totalmente, todo te cambia en la vida. Entonces, no se entiende. Por eso es que estamos enseñándolo, para que ensancharlo, para abrirle el prisma de lo que es el reino. No es una religión. Por eso es que uno debería invertir tiempo en el reino, porque de eso depende tu matrimonio, depende tu relación, depende tu relación con tus hijos y etcétera, muchas cosas. La finanza y todo. Tu prosperidad Y tu prosperidad en todo. ¿no? Entonces, dice, Dios nos prueba con el dinero, pues si no se nos puede confiar el dinero, porque no somos fieles en eso, tampoco se nos podrá confiar las verdaderas riquezas, como lo son la revelación de la palabra, la unción y la autoridad y el poder. Por eso es que la iglesia no tiene poder en general. No tiene unción. Vemos una iglesia plana así. Sí. Veamos otra característica de la fidelidad. Otra característica del carácter maduro es tener un espíritu enseñable. A mí me costó tener un espíritu enseñable. De verdad lo reconozco aquí humildemente delante del Señor, pero ya soy enseñable. Es verdad. Un espíritu enseñable le cuesta... ¿Te acuerdas que lo estuvimos conversando en la mañana? Que a las personas que han sido abusadas, las autoridades, les cuesta tener esa confianza. Esa confianza de que me están enseñando para bien y no me van a abusar. ¿Ah? Que no están haciendo un abuso de autoridad. De nuevo, ¿no? El libro de Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 13. Para los que están anotando, Proverbios 4, versículo 13, dice así: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, no las resistas, porque son la clave de la vida. Hoy lo quiero leer de nuevo. Ya. Proverbio 4:13 dice así: aférrate a mis instrucciones, es como abrázate, es como agárrate, no sé. Total. A mis instrucciones, no las dejes ir. Bendíceme, cuídalas bien, o sea, te está responsabilidad, cuídalas bien, no las resistas, no te resistas a obedecerlas, porque son la clave de la vida. Amén. Cristiana, diría yo. Amén. Entonces, para ser enseñable, no tienes que ser el más inteligente. Amén. Pero, ojo, a mí lo estoy diciendo. Para ser enseñable no tienes que ser el más inteligente, sino es ser más humilde. En estar dispuesto a aprender de cualquier situación. Aquellos que se dejan enseñar conocen su necesidad de crecer y saben que siempre pueden aprender algo de los demás. Amén. Amén. Esta característica es fundamental para todos los trabajadores, para los estudiantes, para los esposos, las esposas y especialmente aquellos que estén en roles de liderazgo. Porque le será difícil a un mentor o a un líder discipular a alguien que siempre esté cuestionando cada momento o cada enseñanza y además que discuta todo lo que se le quiere enseñar. Un discípulo tiene que estar dispuesto a cambiar su vieja manera de pensar y debe tener un espíritu enseñable. Si para eso estamos enseñándole que en Cristo cambia todo, no es lo que la vida te enseñó. En Cristo todo cambia, es una manera diferente. El reino se percibe de otra manera. Un discípulo es la... Es la palabra griega de matetes, así se pronuncia, ¿no? En griego, matetes, que significa ser aprendiz, pupilo, uno que sigue detrás, que imita, un seguidor, uno que se sostiene bajo la instrucción, enseñanza y adiestramiento de un mentor con el fin de desarrollar su potencial. Pastora, ¿lo podés repetir? Porque ¿Está bueno esto? Sí. Discípulo es la palabra griega matete. Nosotros todos somos discípulos del Señor. Y dice que significa ser aprendiz, pupilo, uno que sigue detrás, que imita, un seguidor, uno que se sostiene bajo la instrucción,
enseñanza y adiestramiento de un mentor con el fin de desarrollar su potencial. ¡Wow! ¿No? Amén, amén. Recuerde que la palabra dice en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Wow. Sí, toda escritura es inspirada, bueno, otra versión dice es inspirada por Dios, Por Dios. y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. O sea, la palabra es la que nos va enseñando cómo ser. Todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, ¿verdad? sí. Tiene que ser humilde uno. Otra característica Es tener sumisión y obediencia. Sumisión y obediencia. es Vuelva- difícil. Yo me río porque por Dios que me ha costado eso, sumisión, ¿no? Y yo creo que ahí alguien me puede estar entendiendo. No como adulto, sino más joven, obvio, y algunos ya saben por qué. Pero lo he aprendido la sumisión bajo la revelación de la palabra de Dios, que cada vez que me someto a Dios siempre será para mi bien. Siempre Aparte que vendrá ganancia sobre mi hay vida. bendición en la sumisión y Sí, obediencia. totalmente. El libro de Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10, para los que anotan ahí en casa, los discípulos ahí que están prestos. Tito 2, del 9 al 10, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en ese entonces, que agraden en todo, que no sean respondones. Wow. ¿Hay algún respondón por ahí? En el nombre de Jesús, que sea liberado en esta hora. 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que adorne la doctrina. Claro, de porque nuestro si no, Salvador. cuando una persona dice que es cristiana y respondón, no adorna en nada la doctrina del Señor, dicen, ¿y este es cristiano de dónde? Sí, claro, es más parado. Eso que Claro. dicen, es más parado, es más altanero, orgulloso. Tito 3.1, el libro de Tito 3.1, dice así: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra. Tito buena 3, obra. Tito 3.1, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, sumisión es reconocimiento y aceptación voluntaria de la autoridad que está sobre ti, Así es. ¿no? Sumisión es reconocimiento y aceptación. Diga conmigo, Reconocimiento reconocimiento y aceptación. y aceptación voluntaria de la autoridad que está sobre usted. Un discípulo que no sabe someterse, que no quiere hacer las cosas como se las dicen, que no quiere sujetarse o que no acepta cuando le corrigen, no puede ejercer autoridad sobre otros. Wow. Porque esa autoridad va a ser una autoridad impositiva, que viene de control, viene de un espíritu de hechicería, Wow. El autoritarismo. el autoritarismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace en la carne. Usted se me calla nomás, porque yo lo digo. No, no, tú tienes que... Eso ya es autoritarismo y eso tiene que ver con Hechicería. control, hechicería. Entonces acá mire lo que estoy diciendo. Un discípulo que no sabe someterse, que no quiere hacer las cosas como se las dicen, que no quiere sujetarse cuando tú le estás diciendo una palabra, o que no acepta cuando lo corrigen, no puede ejercer autoridad sobre otros. La sumisión es humildad expresada en amor, en servicio, en obediencia. Sujetarse es una actitud, mientras que obedecer es la acción de acatar. Lo repito, sujetarse es una actitud, mientras que obedecer es la acción de acatar. Pero también es posible que haya obediencia sin sujeción. Qué interesante eso. Obediencia sin sujeción. Dígalo, siga. Y esto sucede, esto de la obediencia sin sujeción, que es bien interesante, y esto sucede a menudo cuando uno obedece con mala actitud. Es como cuando dice, estoy, ¿cuánto se llama? Sentado, pero en mi corazón estoy parado, ¿no? Claro, tú lo mandas algo y se va con igual que patán, refunfuñando.
¿Te acuerdas de Patán? Y esto se da a menudo cuando uno obedece con mala actitud. Con mala forma, mala cara. Lo vemos en los niños hoy día, ¿no? Que ayudan pero con mala forma, con mala actitud, de mala gana, etcétera. Y esta no es la voluntad de Dios, ya que tanto valor tiene la actitud como también la acción misma. Y eso de la actitud como la acción, por Dios que es importante incluso en los matrimonios, ¿eh? Claro, incluso cuando tú llegas a la iglesia, porque a veces uno va saliendo y no sé, porque el auto, que se le pinchó una rueda, que tuviste un problema en el camino, que te enojaste con tu esposa, tu esposo, y llegas enojado, y a veces uno te manda y venimos con la cara, o sea, no tenemos sujeción a la casa de Dios. Y muchas veces venimos saliendo de una palabra. Sí, pues. No, eso nos impresiona más todavía. Hay gente que se da una palabra tremenda y termina la palabra y está todavía enrollado, o sea, no escuchó nada, tenía los oídos sordos, completamente tapados. Así que póngase cuando pueda más rato, póngase los dedos acá y destápese los oídos espirituales. Los oídos acoe se llaman. La sujeción bíblica, vamos a hablar de la sujeción bíblica, también se define como aceptar que Dios puede perfeccionar su plan para mi vida a través de la persona que la ha puesto en autoridad sobre mí. Otra definición es sujetarse a estar libre del deseo de hacer las cosas siempre a mi manera. La canción es importante, a mi manera. Y esto siempre va a chocar con nosotros cuando estamos siendo discipulados, cuando estamos en el proceso, porque no todos, nos tocó una varita mágica y nos volvimos obedientes y sumisos y humildes. No es así. Es un proceso, todo tiene un tiempo. Y ante eso es el deseo ferviente de querer cambiar, de querer obedecer, de que esta vida que tenía ya no me servía y que ahora quiero estar en esta otra vida que Dios me está ofreciendo. Pero para eso tengo que entender que tengo que ser enseñado, que tengo que ser discipulado, que hay cosas que yo venía haciendo que aparentemente eran buenas pero que no me sirvieron y que ahora tengo que transformar mi mente y mi corazón. Porque llevo tantos años en la iglesia y nunca había experimentado esta enseñanza. Puede ser también. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de Dios para ti. Es el tiempo donde Dios te puso en este lugar para que aprendieras que hay un tiempo diferente, que hay un tiempo del reino que es diferente, que no es religión, donde se nos exige un cambio de paradigma, un cambio de actitudes, de forma, etc. Pero si nosotros tenemos esta inteligencia emocional, esta mentalidad de cambio, nos vamos a dar cuenta que todo es para nuestro bien. Que todo es para nuestro bien. Por supuesto, sí. Que sí, todo es ganancia. Claro. ¿No? Que todo es ganancia, que es maravilloso. Qué bonito sos usted. Disculpa. Sí, es que me pone nerviosa mirarte. Entonces, como vemos, la formación del carácter en el creyente es un proceso. A veces, en todo este proceso, lo que estoy explicando, en todo este proceso, nos volvemos impacientes y queremos llegar a la madurez de inmediato, que sería lo ideal. Así todos queremos llegar rápido ahí, po. Sin embargo, Dios dice, no, yo tengo una ruta para ti y un proceso un poco más largo, pero que te va a llevar igual ahí donde yo te quiero llevar, poco a poco. Ahora, es muy importante en todo esto nuestra entrega, lo que estaba hablando recién. Mi corazón disponible, Señor, aquí estoy, conforme a tu voluntad quiero caminar. Amén. Nosotros necesitamos ser entrenados y adiestrados para aquello que Dios nos está dirigiendo, ¿verdad? Aunque esta ruta parezca ser más larga, no fue diseñada para impedir llegar a nuestro destino. Amén. Repítalo conmigo. Aunque esta ruta parezca ser más larga, como algunos dicen, este proceso se ha alargado mucho, pero estaba aprendiendo. Por primera vez estaba aprendiendo a funcionar como un hijo de Dios y eso va a tener beneficios. Entonces, aunque esta ruta parezca ser más larga, no fue diseñada para impedirte llegar a ese destino. Más bien, si somos perseverantes, lo vamos a lograr. Amén. Ahora, esta ruta va a hacer dos cosas importantes. Número uno, va a desarrollar nuestro carácter. Amén. Y número dos, va a producir responsabilidad y madurez en nosotros. Amén. Número uno, va a desarrollar nuestro carácter. O sea, tengamos fe en eso. Y va a producir responsabilidad y madurez en nosotros siempre y cuando no abortemos, no claudiquemos.
Porque Dios te va tratando con pruebas, con formas, pero muchos se van antes. Ah, me aburrí, ah, no, ya no quiero seguir. Y dejan, dice, a medio. fuente de agua por fuentes secas, dice. Wow. Nubes que no dan agua. Nubes sin agua, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el proceso, pastora? ¿Cuál es el proceso? Dios lidia tratando con el alma y lo hace en dos formas. Lidia con nuestra alma por la palabra y su revelación, lo que conversábamos delante. Pero si no obedece esta dirección, si no obedecemos cuando Él nos está hablando por su palabra, hoy día... Cada prédica, cada enseñanza, primero nos habla por la palabra y su revelación. Perfecto. Él quiere que, porque sería ideal, que solamente aprendiéramos por la palabra y fuéramos sujetos y obedientes a la dirección de esa palabra, sin cuestionamiento. ¿Te acuerdas cuando presentamos al niño y decía Jesús, traigan los niños a mí, no se los impidáis porque de los tales es el reino? Amén. O sea, habla de que un niño es crédulo. Exacto. El hombre siempre, el hombre maduro o el hombre grande, siempre está cuestionando la enseñanza de Dios. Entonces, Dios hizo la iglesia para que uno acudiera y le enseñaran a funcionar en el reino de Él. En el hombre interior. Entonces, primero por la palabra, que es la palabra que leímos, que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir, para perfeccionar, etcétera, etcétera. Entonces, por la palabra y su revelación. Pero si no obedece la dirección, viene la segunda, que es por el padecimiento y el quebranto. Líbranos, o Dios. quebranto. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque entre tanto que la vida del alma reine dentro de nosotros, lo que hemos venido conversando, seremos incapaces de aceptar y obedecer las órdenes de Dios. Mire qué tremendo. Dios te va a tratar con la palabra. Cada sermón, cada enseñanza, Sí. uno trabaja para que pueda darte información y cambio en tu vida. Empezando nosotros, con nosotros. Pero cuando nosotros no seguimos como modelo esa palabra, ese cambio, no trabajamos en ir cambiando con el Espíritu Santo cada área que Dios nos va enseñando, Dios nos va a llevar al quebranto, Dios nos va a llevar al padecimiento. Y lo dice así en su palabra. Entonces, ¿para qué ir a ese extremo? Porque en el padecimiento es cuando más buscamos a Dios. Entonces dice, seremos incapaces de aceptar y obedecer las órdenes de Dios, porque ya vimos en este proceso que el alma no se sujeta a nadie, sobre todo un alma que ha sido abusada, lo hablamos al principio. No se olvide que el alma es la vida natural del hombre natural, del hombre carnal. Por lo tanto, no puede producir fruto espiritual. Y todo lo que nosotros enseñamos es del reino espiritual, ¿no? Entonces, no puede producir fruto espiritual. Por eso es el precio de esta vida natural es la muerte. ¿Se acuerda del libro de Juan en el capítulo 12, del 24 al 25? Los que están anotando el libro de Juan 12, 24 y 25 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, esa es la diferencia, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí viene esta palabra increíble que de repente no se entiende bien, dice, el que ama su vida del alma, la perderá. Esa es la idea. Esa es la vida siche, la vida del alma, la vida del hombre carnal, del alma, dice, la perderá. Y el que aborrece su vida, el que aborrece esta vida del alma, en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, si dejamos que el Espíritu nos enseñe y habla nuestro Espíritu, por supuesto que nosotros vamos a tener grandes cambios para bien con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la condición? La muerte. Wow. Y cuando la muerte nos habla de... No, está hablando de muerte al hombre... A lo que traíamos. A lo que traíamos, al hombre rebelde, desobediente, trincudo, rechazado, todo. Es la muerte de esa persona. Porque sin muerte no hay fruto. Entonces aquí es donde somos autoengañados muchas veces. Porque toda la energía generada en el alma, hermano, incluido el talento, los dones, el conocimiento, la sabiduría, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Wow, léelo de nuevo eso, ¿no? Porque todas las energías generadas en el alma. Primero aquí es donde nos autoengañamos. Hay gente que tiene talento en forma innata,
que toca un instrumento de forma innata, que canta porque tiene una voz preciosa, pero no significa que son espirituales. Porque son talento. Entonces, aquí somos engañados porque toda la energía generada en el alma, incluido el talento, los dones, el conocimiento, la sabiduría, no pueden capacitar a los creyentes para llevar fruto espiritual. Wow. Si el Señor Jesús tuvo que morir para dar fruto, también nosotros tenemos que morir para poder producirlo. Entonces el mayor peligro que para nosotros en el servicio cristiano muchas veces es apoyarnos en nosotros mismos y en sacar los recursos de nuestro poder del alma. Hay gente que es inteligente, hay gente que tiene ciertas actitudes, pero no significa que está en el espíritu. Y en este poder del alma funciona la religión. Sí, claro, por supuesto. Totalmente. El religioso hace todo lo que tú dijiste, diezma, canta, ofrenda, predica. Pero ¿no? es mental, por Pero eso es que no tiene ese amor por Dios ni por su obra. Y tampoco tiene empatía. No. No tiene empatía. Entonces Dios en este proceso va a trabajar en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Y escuche, va a trabajar en nosotros y con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere quitarnos toda área, escuche bien, en la cual nosotros tengamos el control. Porque Él siempre quiere tener el control. Por eso Dios nos va a quitar toda área donde se mueva, escuche bien, la autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo, la rebeldía, la independencia, la obstinación, la desobediencia, la infidelidad, etc. Y ahí está, ahí lo dejamos, ¿no? Y Claro. Lo dejamos con hambre. ¿Sí? Entonces, es necesario, hermano, rendir el alma y sacar el fruto del Espíritu. Dejar que Dios haga como Él quiera, no ponerle nosotros las condiciones, sino que Él haga, dispónete, ofrécele. Dios necesitó un cuerpo para entrar a la tierra y dijo, prepárame cuerpo para entrar, pero Satanás también necesita un cuerpo para operar. Entonces, ¿a quién se lo quiere facilitar? ¿A las tinieblas o a Dios? Escuche, estamos viendo tiempos finales, se acercan, vemos una violencia. Hoy día escuchábamos los matinales, una locura, ya la gente no quiere. Mire, aquí mismo, frente a mi casa, y nosotros vivimos aquí en Lira con Curicó, y asaltaron, no sé, le dispararon a unas personas, hay 3 negocios. Entraron a pedir estos como extranjeros que piden que les paguen por extorsión. No, y uno de los niños se movió y le pegaron 2 balazos. En su cabecita. Hoy día hay una violencia, hoy día están todos los matinales hablando que ya no están la gente colapsando. Se acerca el tiempo final y nosotros todavía estamos rebeldes a un cambio. Déjese modelar. Sí, yo creo que la iglesia, dice la palabra que la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Entonces nosotros no podemos estar trancados en un carácter que todavía no está pulido, que no está presto para servir. Por eso que dice, deje la autosuficiencia, deje los celos, deje la envidia, deje el orgullo, el egoísmo, la rebeldía, la tristeza, que no lo deja la amargura, sí, la independencia, la obstinación, la desobediencia. Deje esas cosas, no se devuelva para atrás a la vida del alma, de lo que le hicieron, la dejaron, no la quisieron, la mamá, el papá la dejó y todavía sigue haciendo mella en su vida. Cuando Dios la vino a libertar. Y que no lo deja avanzar. Primero Exacto. no lo deja avanzar, no lo deja ser feliz, no le deja crear en su corazón la gratitud, no le deja crear en el corazón de honrar los días que estamos viviendo. Sí, los días son violentos, pero sabe que la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que entender que es luz, que la palabra dice que no se puede poner la luz debajo de una mesa. Sí. Y en este momento la iglesia está metida debajo de la mesa. Tenemos que levantarnos, tenemos que entender que hay un propósito de Dios con nosotros, que Dios nos ha elegido a nosotros. No importa si éramos chuecos, no importa qué nos pasó antes, no importa si pecamos antes. Dios nos lavó del pecado, Dios nos levantó para un propósito eterno y la tierra nos necesita
Hay necesidad en todas partes. Donde usted vuelva los ojos, hay necesidad. Y nosotros tenemos una verdad, no la podemos tener escondida a través de un carácter que no está tratado por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar ser tratados para que tengamos ese avivamiento que la iglesia está esperando. Amén. Y usted es parte importante. Yo se lo digo a los jóvenes en Gendi, usted es parte vital, usted es parte importante para que la iglesia de Tierra Santa tenga un avivamiento. No depende de los pastores, no depende de las cabezas, depende de todo el cuerpo. Todo el cuerpo, la cabeza es Cristo y todo el cuerpo, si está bien alineado, vamos a hacer un increíble avivamiento donde en realidad toda violencia tenga que salir de nuestro país. Amén. Así que bueno, y para la muestra un botón, pues. Este domingo hay cena del Señor y hay convocatoria. Amén. Para todos los que dicen, no, yo no voy para allá para arriba, no. No, es obediencia y sujeción. Le están formando el carácter. Dios necesita que usted participe con el cuerpo. Y la cena, ¿te acuerdas que antes la cena la gente corría cuando íbamos a hacer cena? Pero mira, si es que todas las cosas van perdiendo su valor porque la gente no entiende. Ya la cena pasó a ser como cualquier cosa. Un rito, una costumbre. No es la comunión con Dios. No es que la ordenanza, obedecer esa ordenanza de la Dios. de Jesús, ¿eh? Sí, pues, sí, pues. Pero le pedimos Así al que Señor. este domingo hay convocatoria y hay cena. Y este viernes, un viernes sobrenatural. Para que venga bonito, para que venga con todas las ganas y con el carácter apropiado para cenar con el Señor y con todo el cuerpo de Cristo. El Señor hizo una oración en Juan 17:17 y dijo que sean uno, Señor, para que el mundo crea. Y que sean uno. Una oración que tuvo. Así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Amén. Bueno, Dios hace estas cosas. Como que nos juntemos una vez al mes para ver si la sujeción del cuerpo entiende lo que es la unidad y la sujeción. Así que un besito para ustedes. El viernes también tenemos una oración de poder. Así que vamos a guerrear, vamos a clamar por la iglesia y por todas las cosas que los están... enfermos, los necesitados, ¿no? Por los matrimonios, las familias. Se viene un tiempo poderoso. Se viene un tiempo poderoso y lo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a entrar ya al cuarto mes, ¿verdad? Qué rápido. Al cuarto mes y tenemos muchas cosas por delante que hacer, muchos proyectos. Así que... Comparta esta palabra. Sí, compártala. Desde aquí, desde nuestro Invite a alguien. hogar, desde nuestro dulce hogar, desde aquí les bendecimos. Como dice el apóstol, comparta la palabra. Es importante eso de que cada uno vaya haciendo su tarea y vaya compartiendo la palabra. Envíesela a amigos, a personas que las necesitan. Así que los bendecimos de este lugar y deseamos que descansen, que tengan un precioso descanso y nos vemos el día viernes. Y escríbanos, ¿qué le pareció este tema? Si aprendió, si algo le llamó la atención, algo que no sabía. Escríbalo, porque eso es bueno, porque uno se va probando a sí mismo y va con más ganas investigando. Así que el Señor le bendiga, señorita. Un beso. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, hermano. Saludamos ahí a todos los que nos están viendo. Sí, un besito. Nos vemos con muchas ganas este domingo y el viernes también. Así que un abrazo para todos. Nos vemos.